Buenas tardes todavía. La lluvia cae sobre la Ciudad de México. Yo soy Johnny Carmona. Estamos en vivo y en directo desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación y simultáneamente en rumbo a Cannes. Estoy muy contento porque vamos a hablar de una cosa muy... Me encanta que es una palabra que se usa mucho, pero esta mujer es tremenda. Entonces, sin más preámbulo, Pistola Mendoza, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella es Experience Design Lead en Publicis. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, Johnny. Emocionada. Emocionada porque justo es una palabra que está como sobreutilizada, sobrevalorada. Ahora que se habla mucho de innovación, de tecnología, de futuro, bla, bla, bla. O sea, creo que ha sido una palabra un poquito choteada, como diríamos en los 90s, Sí, porque seguro hay gente joven por ahí, espero. sí, sí, no hay que hacer la aclaración que en los 90 decíamos chopeado. Exacto. Eh, pero bueno, me parece que es importante considerarla porque además es algo que sucede en nuestras vidas de manera constante y si no sucede también hay que buscarlo, ¿no? Porque justo eso nos permite tener otras perspectivas y llegar a otras conclusiones y poder justamente hacer propuestas innovadoras y que puedan ayudar a cambiar un poco nuestra realidad y la realidad de los demás, ¿no? Entonces va un poquito por ahí el tema. Ok, Entonces, bueno, ahora voy a compartir pantalla después de las perfecto. pruebas que ya hicimos. Sí, sí, sí. Dale, perfecto. Ok, entonces, bueno, me voy a ir más o menos rápido porque quisiera al rato poder platicar un poquito contigo. Pero básicamente se trata de esto, ¿no? O sea, la disrupción en tiempos disruptivos que justo ahorita estamos viviendo una cosa así y me parecía muy importante retomar uno de los artistas que para mí ha sido revolucionario y a nivel arte contemporáneo, que es Banksy, ¿no? Y me encanta esta frase que es sorry, the lifestyle you order is currently out of stock, ¿no? Y creo que no, nunca ha venido mejor que en este momento, ¿no? Que la humanidad está teniendo un cambio muy profundo en su estilo de vida y en las expectativas que tenemos todos de nosotros mismos. Y entonces eso me lleva a realmente lo que está detrás de esta plática, que es de cómo sobrevivir al confinamiento, ¿no? Porque realmente hoy como humanidad nos enfrentamos a un reto enorme, a una nueva normalidad, a algo disruptivo, ¿no? Esto es como realmente se genera la disrupción, ¿no? Es un poquito como los dinosaurios en su momento lo vivieron, ¿no? Seguramente este video lo vieron como más o menos por ahí, es más o menos conocido, y tiene que ver con que es un museo que se hizo a partir de COVID, ¿no? Y entonces muchos artistas están expresando eh, en respuesta a esto que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Que si lo pueden buscar en Instagram, se llama COVID Museum y que está buenísimo. Entonces, bueno, como regresando a lo básico, ¿qué diablo significa disrupción? Y viene de esta palabra anglosajona y más bien desde antes del latín de disruptio onis, aprovechando que estamos en tiempos de Dark. Y bueno, la serie de Dark, no sé si la vean, pero pues básicamente habla de esto, ¿no? De la rotura o ruptura o interrupción brusca, ¿no? Que definitivamente en los últimos años, en la última generación, hemos estado viviendo, ¿no? Y digamos que partiendo de eso, una de las palabras que más se vienen a la mente y que, que tiene como mayor actualidad es el tema de tecnología, ¿no? O sea, la tecnología ha venido a cambiar nuestro mundo como lo conocíamos, como lo concebíamos. Y estamos justamente en un momento en el que la tecnología va a cambiar todavía más, ¿no? Y a esto le llaman la cuarta revolución industrial. Algunos estudiosos del tema, en general de economía y obviamente de futurología, ¿no? Que yo desde luego no me considero una futuróloga, pero digo, habla de justamente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, díganme, dime si lo ven bien, si está corriendo bien, cool.
Ya sé por qué no se oye, porque tienes los audífonos. Entonces, bueno, el video lo pueden seguir viendo porque es un poquito más largo en YouTube, pero básicamente es cómo el Internet y cómo la nube, cómo la hiperconectividad está haciendo que nuestro mundo cambie y que nos brinde posibilidades infinitas. Desde las grandes compañías de tecnología hasta nosotros mismos desde nuestras casas podemos generar impacto y podemos generar esa disrupción, ¿no? Esto que está sucediendo ahora, que es la cuarta revolución, es lo que viene a hacer una disrupción en el mundo de la forma en cómo lo concebimos. Si no hubiéramos tenido internet, si hoy no tuviéramos la velocidad que tenemos con la fibra óptica y demás, no podríamos hacer home office y la pandemia, o sea, si de por sí está, está afectando a niveles pandémicos las economías mundiales, pues imagínate lo que hubiera sido seguir allá afuera. Entonces, esto desde luego muchas de las compañías de los grandes gigantes de tecnología lo han sabido aprovechar perfectamente, ¿no? O sea, todos tenemos en mente un Facebook, un Microsoft, un Amazon, ¿no? Que claramente han sabido aprovechar toda esta accesibilidad que tenemos hoy como seres humanos a podernos conectar y a tener conexiones familiares, por ejemplo, con Facebook o amigos, intercontinentales, ¿no? Poder trabajar desde nuestras casas, poder hacer compras desde nuestras casas, Alibaba, que también es un monstruo en e-commerce, y desde luego Samsung, Apple, Cisco, ¿no? Todas estas grandes empresas tecnológicas que han sabido aprovecharlo y desde luego quienes se están creando contenido, ¿no? Netflix, que ya evidentemente aplastó con todo su rigor por ejemplo, a Blockbuster, ¿no? Y este tipo de cambio en el mindset, de cambio en el comportamiento, de cambio y de accesibilidad, digamos que esto se llama, es a lo que llamamos disrupción, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en 2020? Todas estas compañías les está yendo increíble, ¿no? En general, el mundo de la hiperconectividad no tiene nada más que ver con la tecnología, sino además, por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Que nos permiten movernos y en cuestión de horas estar al otro lado del mundo, ¿no? Todo esto que nos permite tener una vida más rápida, más fácil, también más consumista, que también eso afecta a nivel ambiental porque estamos creando basura todo el tiempo, ¿no? Y de repente, ¡pum!, aparece esta cosa que se llama coronavirus, que no sabemos qué diablos hacer con esto, que los grandes laboratorios tampoco saben qué hacer con esto, que las grandes potencias tampoco saben qué hacer con esto, y esto es una segunda o una disrupción más, ¿no? O sea, que más adelante voy a hablar de eso, de la analogía de lo que le sucedió a los dinosaurios, ¿no? O sea, los dinosaurios pues eran felices en su hábitat y todo estaba chingón y de repente vino algo que ¡boom!, ¿no? Acabó. Y entonces, desde luego empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? Hoy llevamos, en México por lo menos, llevamos 3 meses adaptándonos a esto y a ver qué diablos va a suceder. Quienes tenemos el privilegio, yo me considero una de ellas, estoy muy agradecida de poder mantener mi trabajo y de poder seguir trabajando desde casa, pues es increíble, ¿no? Y entonces, ¡pum!, otra disrupción, ¿no? Aparece Zoom. Bueno, no aparece, pero de repente, ¡pum!, en el mercado empieza a crecer, 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 ¡pum!, se fue al cielo. Se fue al cielo porque está respondiendo a un comportamiento humano, ¿no? Que eso es algo muy importante que hay que observar siempre, porque siempre estamos pensando como que tecnología es algo que a lo mejor es muy flashy, es muy impactante, o es algo que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Que digas, wow, se ve increíble, ta, ta, ta. Y de repente volteas a ver y realmente quienes generan esta disrupción y quienes realmente hacen un cambio es la gente que está respondiendo a las necesidades humanas y a los comportamientos humanos, ¿no? Entonces, hoy Zoom vale más que
las aerolíneas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues por esto, ¿no? O sea, todos los que están allá atrás viéndome o viéndonos, están así, son estas personitas y son estos animalitos. ¿Quién no ha visto este meme, no? Entonces, hablando un poco de eso, pues decimos, bueno, la innovación es esto, es flashy y es, yo puedo ser el próximo Zuckerberg, ¿no? Y puedo hacer un nuevo Facebook y entonces voy a poder lograr millones y millones y millones, ¿no? Y tener la carita de este hombre frente a un juzgado gringo que sabe que nada le va a pasar, ¿no? Pero la realidad es que no es así, ¿no? O sea, y creo que también pensar en innovación, pensando siempre como en cómo puedo ganar más dinero, cómo puedo generar lana, lana, lana. Creo que no sé si es el mejor punto de vista. Y sobre todo porque esto nos lleva a que la gente empieza a pensarla primero desde acá, ¿no? Así de, ¿cómo hago que algo sea rentable y algo se pueda vender y entonces que sea un negocio y entonces que me traiga lana? O bueno, no, ¿cómo le hago para conectar robots y entonces que tengan los ojitos rojos y entonces que hagan ruidito y entonces, pues tampoco es por ahí, ¿no? O sea, sí, está increíble, pero la realidad es que se empieza por otro lado, ¿no? Y es tal cual, por los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, esto me parece como muy importante traerlo a la mesa porque realmente, como estamos hoy trabajando en Publicis y en muchas agencias del mundo, pero creo que es un cambio en el mindset de cómo abordar la comunicación hacia los diferentes usuarios que vienen desde la marca, pero incluso si ustedes no trabajan con marcas, pues también comunicación que impacta a seres humanos pues se piensa desde el ser humano, ¿no? Y no desde el resto de las otras dos aristas que de pronto te pueden llevar a rumbos inesperados, ¿no? Y entonces me parecía importante como retomar algunas tendencias a nivel global que se están considerando, ¿no? Que es este tema, por ejemplo, de las experiencias virtuales, ¿no? Hoy sabemos que el tema del confinamiento nos tiene apartados y que la gente está recurriendo cada vez más a tener estas experiencias virtuales que, digo, si ya tenía unos cuantos años, unos 10 años evolucionando y desarrollándose y cada vez perfeccionándose, con esto que está sucediendo con el COVID seguramente va a venir una evolución muchísimo más rápida, donde no nada más los videojuegos, por ejemplo, que sería como la industria que más se me hace representativa, va a empezar a generarse alrededor, ¿no? Por ejemplo, el streaming de compras, ¿no? O sea, el tema de en China, por ejemplo, la gente está haciendo un streaming de lo que vende, ¿no? Entonces, para que tú puedas tener, conocer mejor y con más detalle lo que se está vendiendo y entonces no te pierdas de ningún detalle. Y eso, pues evidentemente, mientras no puedas ir a las tiendas, va a ir sucediendo con mayor frecuencia, ¿no? El tema de los acompañantes virtuales, ¿no? O sea, mucha gente en esta pandemia se está quedando sola, ¿no? Y se está quedando sin contacto humano, se está quedando sin sus familiares o se está quedando sin poder platicar con nadie, sin poder tener este contacto, ¿no? Y un poquito el tema virtual y las experiencias virtuales se están acercando hacia allá, ¿no? Eventualmente es muy probable que, por ejemplo, este tipo de experiencias también incluso las adopte, por ejemplo, ciencias que tal vez hoy no consideraríamos capaz, ¿no? Como la medicina, por ejemplo, ¿no? Que un médico virtual te pueda atender a través de toda la data, a través de los wearables, ¿no? Que son estos devices, como todos estos dispositivos que usas, el smartwatch y todo este tipo de dispositivos que miden cómo funciona tu cuerpo, cómo está, va a evolucionar a tal grado que te van a decir, oye, en media hora puedes tener un ataque cardíaco y con esta data te recomendamos ¿no? Y entonces, pues, tómate una aspirina, ¿no? O algo. El tema de la higiene ambiental, ¿no? O sea, vamos a volvernos muchísimo más pulcros porque pues evidentemente este virus no queremos repetirlo, ¿no? El aprendizaje en línea, que me diga de los que están conectados o nosotros mismos, quién no ha aprendido hoy algo en línea y de hecho se va a llevar un poco más hacia el coaching, por ejemplo. El e-commerce, ¿no? Que por ejemplo son estos carritos que van y te entregan lo que compraste para que ya no tengas que tener contacto con el repartidor porque coronavirus, ¿no? Pero también el burnout, ¿no? O sea, el tema del coronavirus es un tema muy complejo a nivel salud, a nivel económico, ¿no? Pero eventualmente, en unos meses o poco menos, va a pegar también a nivel emocional muy fuerte, ¿no? O sea, está pegando a niveles de ansiedad y depresión fuertísimos, ¿no?
soluciones de open source, ¿no? Que esto básicamente significa que es la gente que está desarrollando tecnología permite que otras personas entren al desarrollo, lo conozcan y lo puedan utilizar para desarrollar por sí mismos también otra tecnología, ¿no? Entonces es colaborativo, todo este tema colaborativo va a crecer más, ¿no? Desarrollo asistido, por ejemplo, ¿no? El tema de cocinar, ¿no? ¿Quién no ha hecho quién no ha preparado su comida hoy desde su casa? Porque pues evidentemente el comercio ya no es tan fácil, o sea, más bien no puedes ir a tu restaurante y a lo mejor no quieres pedir porque pues también te sale una lana, entonces ni modo, tienes que aprender a cocinar desde tu casa, ¿no? El estatus virtual, que esto, por ejemplo, lo vemos muy claro con el juego este de Animal Crossing, donde la gente ya crea sus propios espacios, que son sus islas, y entre ellos conviven, y esto ya está empezando a generar un icono de estatus virtual, ¿no? O sea, si yo tengo este accesorio y si tengo el otro y entonces lo puedo comprar y mi vida personal se está proyectando en las experiencias virtuales, ¿no? Y esto va a suceder cada vez más. Pero bueno, todo esto estamos hablando a lo mejor de países de primer mundo que no van a tener los temas de que sí tenemos en nuestro bonito México, ¿no? Y entonces creo que justamente para generar disrupción, desde donde tenemos que voltear a ver es no nada más desde, ¿qué puedo hacer con la tecnología? Y hay que padre la experiencia virtual y hay que padre todo esto, sino que hay que voltear a ver qué está pasando en el país, ¿no? Y antes de que sucediera la pandemia, pues pasó esto que es brutal, que es histórico, que marca un hito en la historia para el género en México, ¿no? Para las mujeres en México, que definitivamente tiene una trascendencia brutal, ¿no? Y que desgraciadamente, pues con la pandemia está pasando esto, ¿no? O sea, sube un 80% la violencia contra las mujeres durante el encierro en México. Entonces, wow, ¿no? O sea, a lo mejor no necesito pensar siempre en videojuegos, o a lo mejor no necesito pensar siempre en un e-commerce, ¿no? Hay otros lugares donde se puede generar la disrupción, donde se puede generar el impacto a nivel social también, ¿no? La innovación. ¿Qué pasó con Estados Unidos, ¿no? El asesinato de George, no recuerdo su apellido, que desde luego despertó... ¿Perdón? George Floyd. George Floyd, gracias. Que despertó todas las protestas en Estados Unidos y que también marca un hito histórico en la población negra, pero desde luego en Estados Unidos, y todo lo que significa esto y todo lo que conlleva esto y las pocas oportunidades y las consecuencias que esto tiene de que las minorías sigan siendo discriminadas y sigan quedándose al borde de las oportunidades, digamos, afecta profundamente y la gente está respondiendo a eso, ¿no? Vemos una segunda minoría que sería de mujeres, pasamos a la comunidad negra y luego... Don't stay away. Ay, qué prisa. Qué feo. O sea... Ok, sí, en Estados Unidos está sucediendo eso, pero también en México hay un tema de racismo profundo, enraizadísimo, es sistemático, ¿no? Es tan profundo que ni siquiera lo vemos, ¿no? Que todos los días lo podemos estar aplicando y ni siquiera nos damos cuenta. Y quienes estamos a favor de las minorías, a lo mejor tratamos de hacer cambios, pero en el día a día esto sucede porque es sistemático, está profundamente arraigado a nivel legal, a nivel institucional, a nivel salud, a nivel privilegios, o sea, no podríamos acabar de llamarlo, ¿no? Y antes de que aparecieran estos dos personajes, que este es un actor que empezó a hacer como mucho activismo en contra del racismo en México y empezó hace como unas 2 o 3 semanas, pues estaba esta señora, ¿no? Que también fue profundamente criticada, que en México también fue profundamente criticada, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un momento disruptivo también, de voltear a vernos y decir, ¿qué chingados está pasando, no? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad, no? Y hay un estudio muy interesante, un documento que realizaron en Oxfam, que se llama Por mi raza hablará la desigualdad, que justamente hace profundiza en el tema de las desigualdades, tanto para la gente indígena como toca también el tema de la pigmentocracia, ¿no?
En fin, por ahí puse un link y varios links donde pueden entrar a consultarlo. La verdad es que además me parece que la ilustración es divina, ¿no? Creo que vale mucho la pena repasarlo, ¿no? Y entonces, ya que estamos viendo todo esto, donde además las clases sociales en México evidentemente es un tema, pues ¡pum!, ¿no? Resulta que la economía a pique, ¿no? Y pues se consideran 14.4 millones de personas en México hacia la pobreza, ¿no? Entonces, wow, ¿no? O sea, antes de pensar en carritos que van a hacer un delivery hasta tu casa, pues de pronto también hay otros lugares hacia donde podemos voltear a ver, ¿no? Y eso me refería con humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué y quién me creo yo con las credenciales para venir a hablar de todo esto y venir a contarles todo este choro? Pues básicamente les voy a contar un poco de mi historia, rápidamente, ¿no? Nací en el 83, en un México profundamente machista, con una hermosa también crisis por ahí financiera, económica en México, ¿no? En el 97, o sea, a los 14 años salí del closet, ¿no? Dentro de justamente todo este contexto en los 80s. Entonces, pues ese tipo de cosas también son disruptivas, ¿no? O sea, vivir como mujer, salir del closet y vivir y buscar un trabajo y tratar de sobresalir y trabajar en una industria que puede ser profundamente, no puede, es profundamente machista como la publicidad, pues también es todo un tema, ¿no? Y trabajar y vivir con eso, que yo afortunadamente he tenido justo la fortuna de trabajar con mucha gente que respeta mi trabajo, que respeta mi identidad y que me respeta sobre todo por mi trabajo, ¿no? Y eso estoy súper agradecida, pero sé que mucha gente no ha pasado por ahí. Empecé en JWT como trainee, ¿no? Escribiendo, siendo copywriter, entonces mis bases de publicidad tradicional vienen desde ahí, y de ahí, pues, en Grupo Salinas, ¿no? Fui directora creativa y aquí tuve que empezar a aprender de liderazgo, ¿no? Que la verdad es que no es algo que nos enseñen en el día a día, no es algo que digas, vengo a enseñarte cómo ser líder, ¿no? Y cómo poder marcar un camino y cómo poder ir trabajando con los equipos y desarrollándolos y como buscando las maneras de generar esa disrupción también a nivel equipo, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado trabajar un poco de la mano, no un poco, sino mucho de la mano con mis equipos y siempre buscando el crecimiento. Pero evidentemente nunca tuve todas las respuestas y la verdad es que fui trabajando y aprendiendo en el camino. Y luego me tocó trabajar en Residencia, que es una agencia digital. Y ahí, después de venir con todo un background tradicional, que en JWT tuve la oportunidad de trabajar en un acercamiento digital, pues no fue sino hasta Residencia donde tuve que, ¡pum!, órale, aprender y meterme totalmente al tema digital, ¿no? Y ahí fue una disrupción también personal, ¿no? Tuve que aprender muchas cosas, me dieron varias cachetadas, ¿no? Así me di varios golpes de topes contra la pared, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Ver las cosas de una manera y luego de repente, pum, tener que cambiar y tener que reaprender, cuando además ya vienes en un lugar de liderazgo, pues es puta, no, a ver, espérame, ¿no? Yo sé hacer las cosas, no me digas cómo las tengo que hacer. Entonces entra un tema de humildad y de respeto hacia al trabajo de las otras personas, ¿no? Y de ahí pues empecé a trabajar en Grupo Publicis, donde justamente me fui enfocando cada vez más hacia lo digital, ¿no? Donde la verdad es que he tenido la oportunidad de desarrollarme muchísimo con las diferentes agencias y he tenido formas de tocar y de acercarme a los diferentes equipos para poder trabajar en esto, ¿no? Y de aquí me he ido enfocando hacia el tema de experiencia y hacia el diseño de experiencia, también tocando temas como design thinking y UX, ¿no? Que tiene más que ver con la experiencia de las marcas. Entonces, poniendo un poco en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en la evolución de la tecnología, ¿no? Digamos que yo aparecí por ahí de los 80s, ¿no? En los 90s, ¿no? Que ya estaban conectando, eran las primeras conexiones del Internet of Things, del Internet de las cosas, con una tostadora con Internet. Y de repente, pum, salgo del closet, ¿no? Y luego viene todo este tema del Internet of Things, ¿no? Que son todos estos dispositivos en los que te conectas y es lo que decíamos, que extraen la data y que de ahí te van conociendo mejor. Me metí un poco más a este tema de experiencia de usuario y de interacciones.
y de repente, ¡pum!, COVID, ¿no? Otra vez. Entonces, pues bueno, no sé muy bien hacia dónde vaya a ir el mundo. Hay estimaciones, siempre, desde luego, siempre los futurólogos pueden ir hacia allá. Pero para mí el tema, por ejemplo, ya ahora puntualmente hablando de la publicidad, las agencias creativas, los creativos, ¿no? Probablemente queremos pasar de esta publicidad tradicional en México a empezar a hacer experiencias de realidad virtual, ¿no? En 2 minutos, o sea, cuando la realidad no es así. O sea, sí hay un framework, sí hay formas de trabajo, sí hay pasos que dar, sí hay que dar como cierto aprendizaje, ¿no? Y sobre todo creo que es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de querer aprender y de poder generar nuevas cosas y de nuevo como decir, bueno, no lo sé todo, entonces voy a ir buscando, ¿no? Y pues la realidad es que hoy nos estamos enfrentando a lo mismo que todos los negocios se enfrentan, ¿no? Si hoy no damos un paso hacia esta transformación de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, nos va a pasar como a los dinosaurios, ¿no? Que los dinosaurios así reinaron el planeta por miles y cientos de miles de años, ¿no? Y eran los reyes y no había manera de competir contra ellos y por ningún lado se veía que viniera a haber una competencia para nada. O sea, ellos estaban ahí plantados, estaban pasando la chingón y de repente, ¡pum!, ¿no? Se acabó el planeta. Y, y es como, también puse un link por ahí del CEO de IDEO, que es esta escuela que habla mucho del design thinking y de cómo crear innovación dentro de los negocios y crear esta disrupción. Puse una liga a un video de él que habla mucho de esta analogía, ¿no? Y que me parece muy interesante que si lo pueden ver, la verdad es que cuenta el tema de disrupción y de cómo acercarse a este cambio. Muy didáctico y me parece lindo y además si pueden conocer un poco más de él, creo que está buenísimo. Entonces, bueno, regresando a esto, pues hay que regresar y hay que empezar desde los humanos, ¿no? Otra vez el tema del comportamiento, y esto lo aplico también en publicidad, y ahí es donde yo hoy me estoy especializando y es donde estoy trabajando junto con mi equipo dentro de Publicis, ¿no? Digamos que de todo este contexto que les vengo a contar, más o menos eso es lo que estamos haciendo hoy en Publicis. Con una base también con un framework, esto es muy de manera general, evidentemente, pero es una manera de cómo afrontar los problemas de negocio y de comunicación que hoy tienen las marcas y desde donde estamos trabajándolas, ¿no? Ahora es un tema de consumer centric, ¿no? Del usuario al centro y no de la marca al centro. Y entonces eso significa que hay que empatizar primero con el ser humano, hay que empatizar con los usuarios, ¿no? ¿Qué necesitan? Si yo no soy una mujer de 60 años que no usa el celular casi, pues me tengo que poner en sus zapatos y entenderla y aprender, ¿no? Si no soy un chavito de 14 años que no suelta el celular y que todo lo vive y todas sus experiencias sociales ahora son a través del celular, pues también me tengo que poner en sus zapatos y entenderlo y aprender de él y encontrar las necesidades y de ahí encontrar los insights que me van a ayudar a generar comunicación, campañas, innovación, y por innovación me refiero no a un robotcito caminando conectado o a todo un espacio de cables, no, me refiero a un sitio web, ¿no? Donde puedes hacer cosas lindas, donde puedes generar un impacto, en fin. Y bueno, paso a mi último punto, que es esta señora que se llama Brené Brown, es una investigadora social, ¿no? Que se ha enfocado en el tema del liderazgo y que a mí me ha servido mucho en el último año, sobre todo que he leído un poco de su bibliografía, que de hecho también puse por ahí una liga a uno de sus libros, y que habla de que la innovación, la creatividad y el cambio nacen de la vulnerabilidad, ¿no? Y esto aplica a la publicidad, a la comunicación, al negocio, a donde lo quieras ver, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con el tema de vulnerabilidad? Básicamente, y también tiene que ver con un tema de liderazgo, es si tú no te muestras vulnerable, si tú no te autoconoces también y si tú no descubres cuáles son tus errores y cuáles incluso son cosas que te mantienen como atados a ciertas... ay, se me fue la palabra. Se me fue la palabra, pero bueno, etiquetas o construcciones mentales que llevas muchos años, paradigmas, ¿no? Paradigmas propios. Si tú no eres capaz de romper esos paradigmas, no vas a poder
romper los paradigmas, con tu equipo no vas a poder romper tus paradigmas, en tu trabajo no vas a poder romper los paradigmas, en tu negocio no vas a, ¿no? Entonces, digo, les estoy hablando muy general porque hace un análisis impresionante del tema de la vulnerabilidad y que básicamente yo lo resumo en 5 y me atrevo así, soy una atrevida al resumirlo así, pero es porque pues en función a esta plática pues obviamente tenía que hacerlo corto. Entonces, pero bueno, creo que es importante eso. Primero, descubrir una pasión, ¿no? Porque además esta plática me gustaría que la pudieran tomar no nada más para publicidad o comunicación, sino ojalá que haya gente que nos esté escuchando que no sea nada más enfocada a esos temas. Pero es buscar una pasión, ¿no? Y encontrar eso que te apasiona y apasionarte. Te puedes dar cuenta de que algo te apasiona cuando haces algo que en lo que dedicas tu tiempo y se te olvida, ¿no? Se te olvida que pasan las horas y estás ahí, estás ahí, estás ahí. Y entonces eso es apasionante, ¿no? Inspiración, ¿no? Voltear a ver modelos, ¿no? O líderes, ¿no? Que hablen del tema que te apasiona e inspirarte en ellos, ¿no? Conocer su camino, conocer qué han vivido, qué han estudiado, qué leen, cómo es su rutina, qué hábitos tienen. O sea, esto te inspira mucho también como a poder dar pasos, ¿no? La curiosidad, desde luego, con la creatividad y la innovación es algo que no puede dejar de existir, ¿no? Y la curiosidad solamente se puede encontrar cuando te levantas y decides salirte de tu zona de confort, ¿no? Y esto también es trilladísimo y es como súper choteado, pero realmente funciona así, ¿no? O sea, empezar a hacer las cosas distintas y eso significa a lo mejor que te metas a bañar y en lugar de escuchar una música, cambies de música, ¿no? Perdón, o que cambies tu rutina en la mañana, yo qué sé. O sea, pero la curiosidad es algo que se tiene que trabajar todos los días, es algo con lo que tienes que estar motivando, ¿no? El coraje, que yo creo que tiene mucho que ver con poder salir a decir las cosas que piensas, con poder salir a contar lo que tienes, ¿no? Esto lo aprendí yo a través de las agencias de publicidad, ¿no? Porque esa es nuestra moneda de cambio, nuestras ideas, poder salir a decir qué pienso, si me parece, si no me parece, y dejar de pensar que todo lo que digo es una estupidez. Eso va a ser un cambio importantísimo, ¿no? No nada más a nivel peloteo en una agencia de publicidad, sino en la vida en general. Si tienes algo que decir, dilo, ¿no? Y eso desde luego tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Si tú mismo no crees que tú eres suficiente, si tú mismo no crees que estos paradigmas y estos pensamientos y todas estas etiquetas que has ido viviendo y que te has ido como adueñando durante toda tu vida no te van a permitir llegar a ese coraje, ¿no? Llegar a esa como, a esa a ser genuino con tu espíritu y a poder hablar desde tu alma, ¿no? Entonces, pues está fácil. Y bueno, y de ahí, pues nada, ¿no? Empezar en confinamiento, hay muchas herramientas allá afuera para hacer research, ¿no? Es importante eso, entender el contexto, ver qué está pasando, entender qué está sucediendo con la gente, elegir a un grupo de gente, irse clavando, incluso hacer entrevistas, ¿no? Saber qué está pasando y de ahí empezar a prototipar, idear qué cosas se me ocurre que puedan funcionar para esta persona y entonces probarlas, ¿no? Y bueno, nada más como para cerrar, las búsquedas que podrían, ustedes no se imaginarían que no hay nada más relevante que el COVID en México, pues resulta que sí, ¿no? Antes de que sucediera COVID, las búsquedas más altas en México eran de la tabla general de la Liga MX de fútbol, ¿no? Y ese es un poco el contexto que se nos da en México, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues también poder hablar de qué, ¿no? Y de hecho, esa es como la punta del iceberg, ¿no? Debajo hay un montón de cosas que están sucediendo, hay un montón de oportunidades por las que podemos empezar a generar el cambio, ¿no? Puse hasta el final una liga a uno de los casos de una de las ideas que se hicieron en Publicis el año pasado y que ganaron un shortlist en Cannes el año pasado, que se llama Sigamos Hablando, ¿no? Que aunque yo no participé en esa idea, me parece que es uno de los mejores ejemplos de cómo se puede llevar a la realidad una idea que genera un impacto social y que realmente puede generar un cambio para la gente, ¿no? Entonces, no lo traigo aquí en el slide, pero si lo pueden compartir por ahí, lo pueden ver, estaría buenísimo.
Y pues ya tenemos 15 minutos para platicar de lo que quieras, Johnny. Qué chido. Pues si quieres salgamos La que habla de tecnología y no sabe dónde picarle. No, tranqui, tranqui, tranqui. Pues fíjate que me parece muy interesante como esta parte, sobre todo ahora a 100 días de Te digo. el confinamiento, ¿no? Porque incluso 100 días no es fácil, 100 días, o sea, porque lo más que teníamos como recuerdo de sociedad, de generación y demás fue pues la influenza en el 2009 y fueron escasas 2 semanas, cuando se hizo como todo de no, 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 vámonos de regreso. Digo, hubo oficinas que no pararon, los cines de repente sí fueron un poco como de, pues uno sí, uno no, pero realmente no teníamos claro este concepto. No. Y menos 100 días. Y lo que falta, ¿no? Todavía, porque pues digo, sí, paulatinamente se están reabriendo. Esta semana estamos transicionando a semáforo naranja, pero bueno, o sea, digo, de todos modos que la economía se reabra, no quiere decir que todo el mundo por decisión propia vaya a volcarse a las tiendas o a la No, calle. por favor, no. De hecho, esperemos que no. Pues digo, también hay muchas empresas que afortunadamente pueden mantener el confinamiento quizá el resto del año. O No, sea, totalmente, totalmente. hay agencias, empresas que dicen, no, 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 mira, ustedes tranquilos hasta enero. Ustedes sigan, porque además creo que otra cosa que sí sucedió y que veníamos muchos años siendo reacios es el famoso home office. O sea, Es correcto. muchas empresas, digo, sí había un par, sobre todo agencias, ¿no? Porque creo que sí las agencias de repente sí son punta de lanza en estrategias y en dinámicas laborales inteligentes, amables y demás. Pero mucho se había planteado a ver, la ciudad es enorme, los traslados son terribles. Por ejemplo, ahorita, mira, son 7:46. Se está cayendo el cielo. O sea, si estuviéramos en el volumen de ciudad como antes, ahorita un caos. 3 horas a tu casa, ¿no? Gasolina, estrés, millones de cosas y demás. Entonces, muchas empresas, por tradición, por mexicanos, por lo que tú quieras, decían, no, 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 el home office va a hacer que la gente nada más esté pajareando en su casa. Yo necesito aquí a la gente, ¿sabes? La famosa hora nalga, todo eso. Entonces, el confinamiento hizo que nos enteráramos por las malas que funciona. La gente sí quiere trabajar, la gente sí quiere entregar, la gente sí quiere continuar con sus objetivos, pero desde su casa en pijama, en calzones, como tú quieras. Dueño de tu tiempo, dueño de ahorita como, mañana, ¿no? O sea, entonces, muchas empresas espero que ya vieron que hay productividad, que ya vieron que hay resultados y entonces dices, bueno, pues mira, podemos incluso ahorrarnos muchas otras cosas. Sí, totalmente. Yo creo que es un cambio totalmente de paradigma, ¿no? De cómo veníamos resolviendo el mundo y viendo el mundo y viviendo el mundo. Eh, Definitivamente el home office es una de las grandes ventajas que tiene esta pandemia, ¿no? Que por ahí algunos dicen que no es home office y no estoy obligado a trabajar en mi casa porque es distinto que tú lo decidas a que tengas que estar confinado. Pero aún así, pues evidentemente el hecho de que la tecnología te lo permita es increíble, ¿no? O sea, y me parece que hay muchas maneras de aprovecharlo. Cuando yo decía que no salgan a las calles así, me refiero a la gente que no tiene que salir, no lo hagan, Exacto, ¿no? sí. O sea, la gente que tiene que trabajar, que evidentemente es mucha, sobre todo sabiendo que en nuestro país mucha gente vive al día, pues desde luego es algo que no se puede detener y lo que yo sí he visto es que México no se ha parado al 100% No, eh, porque no puede parar, ¿no? O sea, no. esa es nuestra realidad. Pero sí creo que tenemos que ser más conscientes y cuidarnos y procurar las medidas de higiene lo más posibles para evitar el aumento de los contagios. Y pues desde luego que también tiene que reactivarse la economía
y quienes tengan que salir, que lo hagan con todas las medidas de precaución necesarias, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Y lo que me decías de trabajar en calzones, pues welcome. Quien quiera No, pues, trabajar en cada quien. calzones o Yo, la como verdad es quieran que trabajar, ¿no? a mí me ha servido mucho vestirme todos los días Sí, diferente y hacer todo un rutina. proyecto creativo con la moda diaria, pero bueno, eso es porque ese es un vehículo de expresión que tengo. Pero yo sé que hay gente que sí quiere estar, porque también hay mucha gente que vivió esclava del traje y la corbata o de ciertas cosas, entonces hoy Claro. está, diría mi Sí, abuela, libre, ¿no? Pero totalmente. Y creo que en ese sentido también se resignifican un montón de cosas, ¿no? O ujú, sea, la gente hoy, digo tú también porque te dedicas a eso y porque te gusta y porque la moda es lo tuyo, pero pues hay gente que está dejando de comprar ropa, ¿no? Porque sí, justo no necesitan salir, no necesitan estar frente a otra persona, ¿no? En las juntas. O sea, está cambiando nuestra forma de vida en muchos sentidos. Está también favoreciendo un tema ecológico, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, yo creo que tiene sus ventajas también. Y a mí me pasaba, ¿no? La semana pasada sobre todo, me empezó a suceder que, o sea, dices un mes, 2 meses y es como, bueno, mientras que lo que viene, ¿no? Y mientras lo que viene. O sea, y la semana pasada me descubrí ya no pensando eso, ¿no? Ya pensando que así es como estoy viviendo. O claro, sea, mi cerebro ya hizo un cambio en el chip de, bueno, pues mi rutina ahora es levantarme, desayunar, bañarme y prepararme para estar en las juntas y poner atención y hacer lo que tengo que hacer, pero ya no estoy pensando en, bueno, la próxima semana voy a salir y la próxima semana va a ser así, la próxima, o sea, ¿no? Entonces creo que lo increíble del ser humano también es que nos podemos adaptar a todo, ¿no? sí, Eh, y que justo por eso también en el segundo slide de la presentación me parecía importante eso, ¿no? Cómo la disrupción, la innovación, la creatividad te permite sobrevivir al confinamiento, ¿no? Porque si no tuviéramos esos recursos, si no pudiéramos ser creativos con nuestras propias vidas, puta, yo creo que ya más de uno se hubiera aventado por la ventana, ¿no? sí, mira, Entonces, creo que también el confinamiento nos está acelerando a reaccionar y a encontrar nuevas formas. Y, por ejemplo, me parece como súper valioso y sé que lo hablo desde una clase una clase social a la que a lo mejor no todo el mundo tiene acceso. Me refiero a poder hacer compras de comida desde tu casa, ¿no? Ese tipo de cosas que es muy cómodo, ¿no? Y entonces eh, te permite tener también como sobrevivir a este confinamiento sin pasarla tan mal, ¿no? totalmente. La verdad es que creo que estamos el otro día también estaba yo pensando en, siempre leímos en la escuela, porque pues si eres más o menos mi generación, o un poquito más grande yo, eh, leímos y estudiamos de los grandes cambios de la humanidad, ¿no? O sea, ya no digas los dinosaurios, pero pues la Edad Media, el romanticismo, ¿no? Los nuevos, tal, la revolución, la independencia. Y creo yo que me está a mí dando un shock de que posiblemente sí estamos vivos presenciando otro cambio en la humanidad real. No, totalmente. Cambio, como dices, en el paradigma, otro cambio en la forma de convivir, otro cambio en el que a mí, por ejemplo, lo que me está impresionando mucho más es cómo temas violentos que estaban normalizados por excelencia, hoy realmente ya se está hablando. Y hoy sí ya hay un punto en el que incluso de manera de como de etiqueta social, ya te la piensas dos veces antes de expresar tu clasismo o tu racismo o tu machismo, porque dices, ya no es lo mismo, ya no, nadie te va a estar aplaudiendo, ya nadie te va a estar celebrando. O sea, incluso el otro día me topé con una película malísima del 2001 que se llama Un Mundo Raro, que es con Ana Serradilla y una cosa así. El Ah, ok. tema es un poco como una parodia a un México hiperviolento, pero todo está basado como en un tipo que se me hace que era un poco como un Paco Stanley, porque todo es un poco como el programa de variedades y todo gira alrededor de él y todo era como este gran comediante. Y le decía a mi esposo,
se ve tan lejos, se ve tan añejo y ya no hay nadie así, porque además era un glorificador de cualquier cantidad de horrores en la vida, ¿no? Entonces, incluso creo que la conversación a nivel medios, publicidad, todo está genuinamente cambiando y sobre todo el confinamiento está cambiando mucho como todas las variables con las que estamos hablando. Entonces, quizás sí Yo creo, está... ¿Eh? creo yo creo que todavía tenemos mucha Sí, chamba ¿no? desde la publicidad, por ejemplo, el tema de los estereotipos. O sea, creo que es un tema que se tiene que abordar ya y es algo que tiene que cambiar ya, o sea, porque no podemos seguir repitiendo los mismos estereotipos de ver a la gente güerita, bonita, perfecta, tipo Televisa, ¿no? O sea, es muy duro, pero las marcas, las agencias, tenemos que apoyar este movimiento y no seguir construyendo los mismos estereotipos, ¿no? O sea, que además ya hace décadas que ya fue, ¿no? O sea, ya tenemos que dar un paso adelante. Y es difícil, ¿eh? Te lo digo porque yo estoy en medio de eso y no es fácil. O sea, no es fácil luchar contra ese sistema, no es fácil luchar contra esas expectativas, pero pues creo que es de poco a poco, ¿no? Sí, Hay también, digo, el tema del machismo y de las oportunidades de las mujeres dentro de la publicidad, pues también es algo de lo que se está hablando mucho y que se tiene que también generar un cambio, ¿no? Profundo por ejemplo, el año pasado con el Me Too, que se dio también en México, que fue brutal y le pegó a muchísimos, ¿no? Pero creo que es hora de justo de hablar y de salir y de decir lo que pensamos, ¿no? O sea, y de eso va mucho este tema del coraje y de la vulnerabilidad. Creo que estamos en un muy buen momento, ¿no? Nosotros como una generación que ya vimos pasar cosas, ¿no? Y a lo mejor la generación más joven, con los que estabas hablando hace rato, por ejemplo, con Rumbo Acán, o sea, me parece que tienen que venir a hacer un cambio importante y yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, estamos en un momento de transición económico, social, ambiental, de todo tipo, ¿no? Y sí, creo que es un momento lindo para vivir y también que nos exige y nos pone enfrente de muchos retos, ¿no? Para la humanidad, totalmente. a favor de la humanidad. La verdad es que sí, creo que me entusiasma mucho. Digo, también el futuro es incierto, siempre lo ha sido y hoy más que nunca, pero me entusiasma mucho el seguir vivo y poder ver que efectivamente haya cambios reales en la publicidad, en la gente que exponen, pues sí, en los anuncios, en los espectaculares, ¿no? Esto último que movió tanto lo de Calvin Klein con esta chica trans afrodescendiente en la campaña y que justo vuelve a poner en el tema sobre la mesa de, es que ahora no solamente es que, o sea, porque modelos trans ya hubo el año pasado, pero el drama fue ahora que el peso, la silueta, ¿no? O sea, como que mientras seas trans, pero pases y seas femenina y con cierta silueta, está bien. Pero lo de esta chica sí fue completamente disruptivo porque incluso no era la talla, digamos, hegemónica de la publicidad de ropa interior. Entonces, a mí me parece muy interesante, yo vivo muy feliz en ese sentido y pues ojalá que realmente pase, ¿no? Porque pues decirlo es una cosa, pero aplicarlo es otra, Es correcto, es ¿no? correcto. Pero Pero poco a poco, ahí sí, vamos. Pistola, te agradezco muchísimo, un placer como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarme, Johnny. Muchas gracias. No, 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 gracias a ti y bueno, pues gracias a la gente que se conectó con nosotros. Por acá te decía Jorge Ortega te manda aplausos, María Guadalupe Rodríguez, el que le encantó la metáfora del iceberg. Silvia Gómez, Maggie Alanís, Marimé Alive. Mi hermana. Pues mira, Besos, besos, besos. muy bien. Pues muchas gracias a la gente que se conectó en vivo y también la gente que puede revivir este video y esta presentación tan chida. Estará aquí disponible en el Facebook de la Universidad y de Rumbacán. Pistola, muchas gracias. Gracias a ti, Johnny. Un abrazo. Que tengan una bonita noche, no se mojen mucho, no salgan, por favor. Sigamos siendo la comunidad que cree en sus ideas. Cuídense mucho, gracias. Bye. Chao.